La valoración probatoria como pilar argumentativo del juzgador. Primero vamos a relacionar los preceptos principales que son la argumentación, el juzgador y la valoración de la prueba. Primero tenemos que referir que los artículos 14 y 16 constitucionales refieren que todo acto de autoridad, como pueden ser las resoluciones judiciales, deben de estar debidamente fundados y motivados. Esto refleja básicamente la obligación jurisdiccional de fundar los actos y decisiones y aplicarlos en torno a la ley. Es decir, los juzgadores deben de expresar el porqué de sus determinaciones. Para ello hacen uso de la herramienta de la argumentación. Ahora debemos de explicar qué es la argumentación. Bueno, básicamente es dar razones a favor o en contra de algo. Esto significa que los juzgadores deben de expresar las razones por las cuales tomaron su decisión o determinación. Ahora vamos a aterrizar cuestiones abstractas a los casos concretos y vamos a hablar de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es una estrategia que utilizan las partes o los justiciables en los juicios y que consta de tres elementos: elemento fáctico, que son los hechos; elemento jurídico, que vienen a ser las normas; y el elemento probatorio, que vienen a ser las pruebas. De estos elementos, a título personal, en base a mi experiencia y práctica, el elemento probatorio es el más determinante, debido a que se pueden tener los excelentes hechos bien narrados, explicados, estructurados y con un verdadero esfuerzo técnico, por lo que ve al aspecto jurídico, bien aplicado tanto en la Constitución, tratados internacionales, leyes fundamentales, federales, generales, estatales, reglamentos, decretos, jurisprudencia, doctrina o principios generales del derecho. Es importante mencionar que hace falta algo que serían las pruebas, por lo que si no se logra las pruebas, difícilmente se obtendrá un resultado satisfactorio. Aquí hay que preguntarnos entonces qué es la prueba. Y la prueba, resumido en varios tratadistas y en base a al conocimiento que he podido obtener, es que la prueba es la obtención o cercioramiento de la demostración que hace una de las partes y que le pone al juzgador sobre sus pretensiones, ajustándose a las normas procesales para que tenga sentido y finalmente se le pueda asignar un valor y establecer la falsedad o veracidad del hecho. Por ello se puede concluir a que la prueba viene a ser el medio por el cual se van a probar los hechos que ya expresamos anteriormente, de ahí su notoria importancia, por lo que se infiere que las partes son las que deben de aportar las pruebas y ya el juzgador va a continuar con el procedimiento probatorio, es decir, la admisión, preparación, desahogo y posterior valoración de la prueba. Y aquí es donde se toca otro tema muy importante, que viene a ser la valoración de la prueba. ¿Qué es la valoración de la prueba? Pues bueno, puede definirse como la operación mental que realizan los juzgadores, mediante la cual evalúan el poder de convencimiento, idoneidad, eficacia, estimación, firmeza del contenido de los elementos probatorios que han sido llevados en el proceso y que son necesarios para emitir su decisión en una sentencia. Ahora bien, tenemos primero que el juez le ofrecen las pruebas y él, en su prudente arbitrio, las va a valorar y con base a ellos va a emitir su decisión. Y es importante recordar que esa decisión, al estar inmerso en un sistema jurídico, tiene que fundarlo y motivarlo. De ahí la importancia de la argumentación. Pero esa argumentación muchas veces no solamente se puede centrar en ese tipo de cuestiones, sino que falta un pilar muy grande, que es la valoración probatoria. Y ahora ya vamos a entrar ahora sí a analizar cada uno de los aspectos. Primero vamos a analizar al juzgador, y aquí es importante referirnos qué es un juez. Bueno, la definición más simple que realiza el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es que juez es toda persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Es una persona nombrada para resolver cualquier asunto o una materia, especialmente que se esté en duda o en controversia. Y con esto pues nos hablan de aspectos generales, pero aquí hay una función primordial que vamos a tener que rescatar, que es la función de juzgar. ¿Y qué es juzgar? Juzgar es formar una opinión sobre algo o alguien. Y también otra acepción nos dice formar opinión sobre algo o creer u opinar sobre algo. Y aquí hay varias cuestiones que son importantes traer a la conversación en base al sistema y al planteamiento que se ha venido en los últimos días.
¿puede cualquier persona juzgar en cualquier materia? Y la respuesta debe de ser, claro que sí, cualquier persona puede decidir y emitir una opinión sobre cualquier asunto. Por ejemplo, tenemos jueces en materia de belleza, jueces gastronómicos y así. Pero luego hay que preguntarnos, ¿puede cualquier persona juzgar si se le ha otorgado autoridad y potestad para emitir una sentencia? Y la respuesta también es un sí. Cualquier persona puede emitir su decisión debido a que si puede juzgar y se le da autoridad, lo puede hacer. Pero esa decisión judicial no sería ni justa ni apegada a derecho, evidentemente. Entonces, si ya fueron legitimados, esa decisión que va a emitir cualquier persona sería justa o injusta. Y aquí entramos en un terreno muy, muy pantanoso en el que se habla de justicia. Y la justicia es una cuestión abstracta que es darle a cada quien lo que le pertenece. Y esa situación hace que se tenga que ver desde la perspectiva de la persona, por lo que carece muchas veces de objetividad, sino más bien hay que dejar de lado la justicia y enfocarnos a si esas decisiones judiciales están apegadas al derecho. Y ahora bien, ¿cómo legitimamos si una decisión judicial es apegada o no al derecho? Muy sencillo, habría que ver primero si la persona encargada de tomar la decisión sabe derecho. Ahora, si sabe derecho, ya pasamos un escaño. Ahora que hay que ver si cuenta con los conocimientos suficientes en materia sustantiva y procesal, en cualquier materia que me ponga, puede ser civil, penal, laboral, para tomar una decisión fundada y motivada. Y también esa decisión pues debe de acatar lo que expide la Constitución en el numeral 14 y 16, por lo que forzosamente debe de saber no solamente derecho, sino saber argumentar, debido a que los juzgadores, para legitimar sus decisiones, deben de argumentar, es decir, poner en plata o aclarar los motivos por los cuales tomaron esa determinación, y con ello legitimar sus resoluciones, para tratar de otorgarles un mayor grado de certeza. Es decir, gracias a la argumentación, el juzgador explica a la sociedad los motivos que tuvo en consideración para tomar su decisión. Y ahora vamos a centrarnos un poco en la argumentación. Repetimos que argumentar es dar razones a favor o en contra de una postura. Saber sobre argumentación común no le basta a una persona o una experta en derecho para tomar una buena decisión, sino que esa argumentación debe de estar enfocada en una argumentación jurídica, e inclusive ir más allá y hablar de una verdadera argumentación judicial, en donde los juzgadores expongan verdaderamente los motivos con razones sustentadas en el derecho, no tratando de persuadir a los justiciables, sino tratando de dar mayor certeza en las razones coherentes, creíbles y por tanto aceptables que tuvo para emitir su decisión en términos de la razón. Por lo tanto, la argumentación también le aporta al juez un sinnúmero de herramientas para que pueda ser más creíble y ajustado sus razonamientos, como pueden ser los argumentos de autoridad, los analógicos, los sistemáticos, los argumentos de equidad, a fortiori, argumentos al contrario, argumentos psicológicos, y también hablar de una justificación tanto interna como externa dentro de lo que vienen a ser sus decisiones. También el conocer la argumentación hace que se relacione con una serie de herramientas, como viene a ser la retórica, la redacción, los marcadores del lenguaje, el encuadramiento fáctico, la subsunción, los principios de la sentencia, que viene a ser la exhaustividad, congruencia, la motivación, y también algo muy importante, que es que sus resoluciones vayan embestidas de la lógica jurídica y de sus principios, que pueden ser los principios de identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente, así como también de la deducción, inducción, aducción y el conocimiento científico. Y con todo esto que hemos venido platicando, habría que replantearnos esa pregunta que hicimos en torno a los juzgadores. Cualquier persona con autoridad, potestad, además de que cuenta con conocimientos jurídicos y capacitación sobre argumentación jurídica, ¿puede elaborar una sentencia judicial apegada a derecho? Y en base a todo lo que hemos visto, la respuesta sería que no, porque a pesar de que sepa argumentar y que sepa de derecho, también tiene que ver una cuestión muy importante, que es que sepa valorar la prueba. Y esto lo retomamos
basados en que vamos a regresar un poquito a la teoría del caso. Si ya se tuvo una estructura correcta de los hechos y del derecho, hace falta una pieza en ese rompecabezas, una pieza que yo les dije que era trascendental, y esa son las pruebas. Por lo que los juzgadores deben de fundamentar y motivar sus resoluciones en base a ella. Y para valorar la prueba es primordial conocer cómo ha ido evolucionando en base a la teoría de la prueba. La teoría de la prueba nos dice que ha habido varias fases históricas, las cuales voy a mencionar nada más en forma somera. La fase étnica, que es donde las sociedades se fueron formando y se contaba con un sistema rudimentario. La fase religiosa o mística, que fue donde se empieza a establecer el antiguo derecho germánico y también tiene mucha influencia del derecho canónico. Luego la fase legal, que es aquí donde se habla de una rigurosidad tarifaria y que fue un gran avance para su época, pero el día de hoy ya no se justifica. Luego viene la fase sentimental, la cual se originó en base a los pensamientos que surgieron en la Revolución Francesa y a cómo se debe de optar por una libertad para valorar la prueba. Esta fase primero inició en la materia penal y después en la materia civil, y finalmente contamos con una fase científica que es en la actualidad en la que nos encontramos. Además de estas fases, tenemos que hablar de diversos sistemas de valoración que han imperado a lo largo de la historia. Así tenemos que un sistema, para darme más a entender, primero hay que establecer que es un sistema, y este es un conjunto organizado de reglas, técnicas, herramientas, principios y normas que se estructuran y que tienen una unidad y se relacionan entre sí, por lo que la prueba ha sido valorada en diversos sistemas. El primero de ellos fue el ordálico. Aquí se emite por los llamados juicios de Dios. Aquí este sistema se basaba principalmente en el resultado de una prueba para declarar si una persona era inocente o culpable, y esta prueba pues generalmente estaba rodeada de cuestiones místicas y religiosas. Un ejemplo que les puedo poner así muy burdo de este sistema ordálico es la prueba del río, en donde sumergían una persona y si esta persona sobrevivía es que Dios estaba con él y por lo tanto era inocente, y si moría pues ni modo, era señal de que era claramente culpable. Luego tenemos el sistema de valoración legal tarifario tasado. En este sistema se expresa previamente por el legislador en una norma el valor que tiene cada medio de prueba. Inclusive se llega a establecer el número de testigos que se requieren para acreditar un hecho o una prueba, una acción, un derecho o un delito. Es por ello que varios afirman que este sistema únicamente se pueden establecer y se basa en las reglas ya establecidas. Luego también tenemos los mal llamados sistemas mixtos, en donde el único sistema mixto que en realidad conocemos nosotros es el sistema mixto con tendencia entre una mezcla entre el sistema libre y el sistema tasado. Sin embargo, este no deja de ser un sistema tasado en el que se le otorga a ciertos medios de convicción la voluntad de que el juez los pueda valorar de forma libre. Sin embargo, al estar regulado unos, pues evidentemente se habla de un sistema semitasado. Y luego tenemos el primer sistema que tuvo la sociedad, que fueron el sistema de libre valoración de la prueba en sentido estricto. Aquí al juez o al juzgador o al sacerdote o al militar se le otorgaban absoluta libertad para estimar las pruebas sin esa traba del sistema tasado en donde tuvieran que estar establecidos. Y este sistema libre puede establecerse en estado puro. Sin embargo, este ha dado pie a varios otros sistemas de valoración. La fase sentimental trajo consigo un sistema de íntima convicción, también que se conoce como el sistema de libre convicción por algunos autores. Este señala que este generalmente se utiliza en los tribunales o jurados de honor que se llevan a cabo en el sistema anglosajón del common law. En este sistema presupone un mínimo esfuerzo para los juzgadores o para las personas que van a juzgar el hecho, debido a que no se cuentan con lineamientos o condiciones algunas y únicamente deben de plasmar su voluntad. Luego se cuenta con el sistema de sana crítica. En este sistema
se valora en torno a la lógica, a la experiencia del juez. Este sistema se caracteriza en virtud de que el juez debe de plasmar los motivos por los cuales acepta o rechaza otorgarle valor a determinados medios de prueba, y con ello se hace un sistema razonado. Este sistema se basa en las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y el conocimiento científico. Y finalmente tenemos el sistema que fue implementado a raíz de la reforma de junio del 2008, que sería un sistema libre y razonado. Aquí, aparte de ser un sistema libre, también se le pone la responsabilidad al juez de dar argumentos lógico-jurídicos para conocer su decisión o su solución al litigio. Con ello, el juez debe de valorar la prueba previamente producida y desahogada en su presencia, en base al principio de inmediación. Además, pueden establecerse cuestiones de perspectivas, cuestiones psicológicas, y hace que el juez tenga una mayor amplitud. Ahora tendríamos que decir hasta aquí que ya estamos en esa fase científica y ya se utiliza este sistema libre y razonado. Por lo tanto, ya se puede emitir una verdadera sentencia judicial. Entonces, habría que preguntarnos si un juzgador, ¿cómo sería ese juzgador que puede emitir una verdadera decisión judicial? Y ese juzgador, sin duda, debe de tener conocimientos acerca de la teoría de la prueba. Es decir, debe saber sobre los elementos de la prueba, el objeto de la prueba, el órgano de prueba, los medios de prueba, los sistemas probatorios, los procedimientos probatorios y finalmente saber sobre la valoración de la prueba, los enfoques de la valoración de la prueba, los sistemas y modelos de mapas mentales, así como los principios generales de la prueba, los errores más comunes en que caen los juzgadores al momento de valorar la prueba. Debe de también conocer acerca de los sesgos y el momento en que se realiza la valoración de la prueba. Por ello, el título de esta ponencia, que fue que la valoración de la prueba es un pilar argumentativo que debe de utilizar el juzgador al momento de llevar a cabo sus decisiones o soluciones. Y para finalizar, pues concluyo con lo siguiente. Por lo anterior, tenemos que los juzgadores en el sistema jurídico actual tienen, basado en la obligación constitucional de fundamentar y motivar sus resoluciones, tienen que hacer uso de la argumentación, pero no una argumentación simple, sino una argumentación no solo jurídica, sino una argumentación judicial, en donde emitan las razones con base a criterios razonables, coherentes, creíbles y aceptables, apegados a la razonabilidad. Además, no solamente debe de saber argumentar, sino expresar las razones y consideraciones en torno a la valoración probatoria de los medios de convicción que fueron aportados por las partes para acreditar los hechos o aquellos en el que él considere prudente para lograr el conocimiento de la verdad jurídica, sobre todo en aquellas materias en donde opera la suplencia de la deficiencia de la queja. Y con esto pues doy por terminada mi participación.